Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces la cultura del Imperio Romano, tomando en consideración este punto principal, la fragmentación del Imperio Romano. Teníamos en consideración al Imperio Romano desde su conformación en el 753 hasta el 395 y su separación. Dentro de todo ese proceso se ha venido dando la monarquía, la república y sobre todo el imperio, que es lo más conocido en cuanto a Roma. Posteriormente, Roma en el 395 se divide en dos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. En esta división, y lo que vamos aquí a ir puntualizando, es directamente lo que sucede en Occidente y lo que sucede en Oriente, en la perspectiva oriental del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente comprendía los territorios de Hispania, territorios, a ver, pongámoslo así para que quede de los dos lados. Comprendía los territorios de Hispania. Ya voy a ir puntualizando estos elementos en el mapa. Lo que ustedes pueden ver aquí, los elementos de Hispania, España en la actualidad, Italia, Galia, o la parte occidental de Europa, parte de aquí, lo que es principalmente hoy en día Francia es Galia. Galia, Britania, y Magreb. Magreb es el norte de África, esta parte de aquí, y aquí está Britania, lo que actualmente es el Reino de Gran Bretaña. Estos eran los elementos puntuales de lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Dentro de este Imperio Romano de Occidente, principalmente puntualizamos la capital o el centro en Roma. El centro del Imperio Romano de Occidente era Roma. Y más específicamente, vamos a ir puntualizando que tenía su capital. La capital era Mediolanum, que es Milán hoy día. Mediolanum. La actual Milán. Dentro de la perspectiva del Imperio Romano de Occidente, se mantuvieron sobre todo las perspectivas y las ideas imperiales que fundamentaron todo el criterio romano, desde la antigua Roma monárquica hasta todo el apogeo imperial. Dentro de esta consideración también debemos rescatar el Imperio de Oriente, que estaba conformado principalmente por los territorios que podemos observar aquí, que son los de la península de los Balcanes, toda esta parte que conforma Grecia, en general, es la península de los Balcanes, toda esta parte de aquí, lo que dice Macedonia, Grecia, todos estos elementos, Anatolia. Dentro de esta consideración, principalmente Siria, Palestina, dentro de los territorios que podemos ver aquí, Siria, Palestina y Egipto, que está por acá. Toda esta parte de acá era
el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente principalmente tenía su centro en Constantinopla. Pudimos observar en el video que decía o enunciaba Bizancio. Evidentemente, Constantinopla, si nosotros recurrimos históricamente, se asentó sobre la colonia griega de Bizancio. Entonces, por eso se mantiene también esta perspectiva. Podemos encontrar que era la capital o el centro en Constantinopla o Bizancio. Y posteriormente, o dentro de este proceso, se llamará el imperio o el ámbito bizantino, posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuándo se acaba realmente el Imperio Romano? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente para el 476 después de Cristo. Aquí podemos ponerle fin a todo el proceso del Imperio Romano que hemos visto, porque el Imperio Romano de Occidente, con su centro en Roma, es aquel que dio origen a toda la expansión, a todo el proceso, y previamente nosotros decíamos que se separa, el Imperio Romano se separa en dos para el 395 después de Cristo. Del 395 hasta el 476 dura el Imperio Romano de Occidente, y a partir del 476 después de Cristo comienza ya directamente a hablarse de la época medieval. Ya aquí se pone fin realmente a todo el proceso que nosotros conocíamos como Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Como les decía, teníamos estas dos fechas principalmente porque en el 395 se divide el Imperio Romano, pero en el 476 ya se acaba este Imperio Romano de Occidente. Dentro de esta consideración, el Imperio Oriental o Bizantino tuvo solidez económica. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el impulso económico? Observando en el mapa, ¿qué se les ocurre aquí de lo que pueden observar? Toda esta parte de la derecha. La tierra. Las tierras, ¿qué será? ¿Cuál era el impulso? ¿Cuál es el impulso económico de los pueblos? ¿Qué se les ocurre? Agricultura también. La agricultura. Pero todo este sector y todas estas partes también tenían agricultura. ¿Por qué el imperio de Oriente se mantiene y el de Occidente se cae? ¿Cuál será el impulso económico? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Además de la agricultura. Su gobierno. Explíquese un poquito. ¿A qué se refiere? A que como era manejado por el pueblo y así. No, Bueno, seguía siendo un imperio. Los dos eran imperios. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Tenían dos criterios, pero seguía siendo el emperador el que guiaba todo. Y cuando se conformen Bizancio, Constantinopla, el emperador Constantino seguía siendo un emperador, aun cuando se haya cambiado la religión. Miren aquí, yo pongo y planteo que el imperio romano de Occidente tenía solidez económica. ¿Pero por qué será? ¿Alguien más que vislumbre otra idea? Miren lo que señalo aquí en el mapa. Constantinopla es un punto sumamente relevante, fundamental. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Recordemos también que, tomando en cuenta la llegada de los bárbaros tomaron el Imperio Romano de Occidente, lo que hizo que caiga este Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los hunos les perseguían y comenzaron a refugiarse dentro del Imperio Romano de Occidente. Es otro factor que determina la caída del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense de la decadencia. Pero además de esto, había una solidez económica y el punto central está en Constantinopla. ¿Alguien más? ¿Cómo generan economía los países?
¿Qué se les ocurre? ¿Por qué razón? ¿Cómo generan economía? ¿Qué creen que era lo principal para el Imperio Romano? ¿Alguien? ¿Alguna otra idea? ¿No? Comercio. Este es el punto central. El comercio directamente afecta al momento que se divide. ¿Por qué razón? Porque el comercio está dado por el paso de Constantinopla. Este comercio permite que de Asia vengan los productos y se comercialicen en el resto de Europa. Esta perspectiva, este paso aquí pequeñito, vamos a verlo en otro mapa. Miren lo que es. Esto es Constantinopla. Lo que actualmente conforma la consideración o el territorio de Estambul es Turquía. Dentro de esta consideración, aquí está Constantinopla. Este era un paso obligado, por decirlo de alguna forma, para los productos que venían desde Asia para Europa. ¿Qué productos nomás tenemos en Asia? ¿Qué recuerdan? China, la India, de lo que vimos anteriormente. ¿Cuáles eran los productos principales? Acuérdense de las civilizaciones chinas, de la civilización en general, de la civilización hindú. ¿Qué comerciaban estos pueblos? Eso, aunque sea búsquenlo en su cuaderno, no hay problema. Pero recuerden, porque ahí está el punto real del que haya caído también el Imperio Romano de Occidente, además de las invasiones. ¿Alguien encontró cuáles eran los productos principales? No, no me digan que no se acuerdan qué era lo que producían los chinos y los hindúes. La pólvora, ¿Perdón? la pólvora. Bueno, uno de los elementos importantes es la pólvora. Entonces, para cualquier proceso se necesitaba de la China. ¿Qué más? Algo más importante en cuanto a la vestimenta. La Por ejemplo, brújula. La seda. la El seda algodón. y la India el algodón. Esos elementos que hacían de que el Imperio Romano pueda tener todos estos implementos provenían de Asia. El paso principal para llegar y para que los productos lleguen a Europa y principalmente a Roma, en su capital, digámoslo así, en territorio romano, era el paso de Constantinopla. El momento que se divide en dos, Oriente y el Occidente, entonces quien se ve privilegiado de el comercio es Oriente. Entonces aquí el comercio es el punto central para que Oriente tenga solidez económica, principalmente. Eso va perjudicando al Oriente, al Occidente, perdón. Dentro de esta consideración no había cohesión también entre las provincias. El territorio no tenía ninguna relación entre cada una de las provincias por el problema también de la separación que se generó, y la invasión de los bárbaros fue mermando la perspectiva de Occidente hasta que en el 497 definitivamente cae. No puede sostenerse este imperio. Y yo considero que el punto más relevante es el comercio. El comercio es el que determina realmente, el que puntualiza que este imperio haya realmente caído. El que podemos nosotros decir, sí, el punto más relevante, además de las invasiones que se generaron de los bárbaros hacia el Imperio Romano de Occidente, fue principalmente el comercio. El paso de Constantinopla fue fundamental para que se dé todo este proceso de impulso económico. Bajo esta profunda división socioeconómica política entre Oriente y Occidente, también prevalecieron diferentes elementos religiosos que a su vez influían en la manifestación artística.
Entonces, en cuanto a la cultura, podemos nosotros identificar claramente que Occidente y Oriente, no se olviden que estamos hablando del Imperio Romano, estaban determinados por diferencias religiosas. ¿Cuál era el impulso principal del Imperio Romano de Occidente, de Oriente en cuanto a la religión? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? Imperio Romano de Oriente, tal vez a Constantino. ¿Cuál era la religión que impulsó Constantino? Si no, búsquelo. La religión de Constantino. ¿Qué hace Constantino para que sostener el imperio? ¿Ideas? ¿Opiniones? Búsquenlo. Si no, búsquenlo en el internet. Porque esto va a determinar también que Oriente se superponga a Occidente y que las manifestaciones en la cultura, por ejemplo, en el arte, tal vez no en el arte propiamente romano, pero sí en el arte posterior, en el arte bizantino, en el arte posterior al románico, vaya dándose un ámbito muy relacionado a la religiosidad. ¿Qué religión era? La que impulsó Constantino, sobre todo. Chan, chan, chan. ¿Qué me dice? El cristianismo. No se olviden de esto, es muy importante. Cristiano. Constantino, y a partir de la caída del Imperio Romano y su separación en el 395, pero puntualmente dentro de este proceso en el cual Constantino va a ser el emperador, va a administrar el pensamiento hacia el pensamiento cristiano y se va a conformar ya directamente la perspectiva posterior de la religión católica como la religión hegemónica de todo el pensamiento del Imperio Romano y este Imperio Bizantino, que fue en una primera instancia el Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, el arte y toda expresión cultural va a estar diferenciado por esta perspectiva. Occidente seguía, por más que el cristianismo se introdujo dentro de todo el pensamiento y obviamente va a ser influyente también en el Imperio Romano de Occidente cuando posteriormente Carlomagno y todo el proceso de este Sacro Imperio Romano Germánico trate de unificar nuevamente el Imperio Romano, se instaure la religión como el punto central, pero sobre todo Oriente va a tomar esta perspectiva. Occidente va a seguir teniendo consideraciones y perspectivas en ámbitos religiosos más parecidos a la visión de lo que tenían previamente tomado de los griegos. Entonces ahí está confrontación donde el cristianismo va a ganar frente a cualquier otra perspectiva. Este ya es un cierre realmente de los temas que estamos viendo, tratando de puntualizar primero la división, que es propiamente una división cultural, donde Constantinopla, con su consideración cristiana, va a ser el centro y la única que sobreviva después del 400. El Imperio de Occidente cae y toda esta postura muy ligada al pensamiento griego, por ejemplo, con la filosofía, con el ámbito del impulso de los dioses, que si nosotros vemos los dioses romanos son una interpretación de los dioses griegos, se va a romper cuando el cristianismo tenga mayor fuerza. Y tiene mayor fuerza cuando Constantino ya no ve la posibilidad de eliminar a los cristianos como se intentó anteriormente y se adhiere mejor a esta perspectiva y se va dando todo este proceso. Nosotros vamos a cerrar esta perspectiva, realmente. Vamos a ir cerrando esta consideración del pensamiento. Si nosotros ya dividimos posteriormente en Oriente y en Occidente, por ejemplo, ya para después en cuestión de religión, en la religión occidental, en la división del cristianismo, va a plantearse un cristianismo ortodoxo para Occidente
y un cristianismo católico para Oriente. ¿Sí? Esto ya es una consideración posterior, pero le dejamos puntualizado aquí el criterio para tener una idea de lo que se presentará el próximo año en realidad. Nosotros vamos a dejar aquí a los griegos, a los romanos, y vamos a comenzar el siguiente tema revisando lo que se refiere a las grandes culturas aborígenes de América Latina. Vamos a dejar un poco de lado esto, pero es fundamental, sobre todo, que recuerden este mapa. La conformación del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, donde el Imperio Romano de Oriente será el fundamental para posteriormente hablar del Imperio Bizantino, que luego con Carlomagno quiere nuevamente unificar todo el imperio para llamarlo el Sacro Imperio Romano Germánico o el Imperio Carolingio. Eso estaremos viendo el siguiente año en lo posible, tratando de tomar en cuenta los elementos de las guerras púnicas, tomando en cuenta la división del Imperio Romano, la expansión del Imperio Romano desde la monarquía, después de la República y obviamente en el Imperio, como esta gran consideración, tomando en cuenta por qué se dividió el Imperio Romano, las razones por las cuales se divide y tomando en cuenta finalmente esto, lo que está en la pizarra, que el cristianismo va a hacer un impulso en los dos ámbitos, pero los cristianos ortodoxos y los católicos será la gran división que veremos en una siguiente instancia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sobre todo este tema es un cierre a estas visiones, a estas perspectivas que nosotros hemos ido vislumbrando en todo este quehacer a través de los griegos y los romanos. En la evaluación principalmente les pido que enfaticen los ámbitos que se refieren a la filosofía griega, el fundamento de la filosofía griega, la importancia de esta filosofía y uno de sus máximos exponentes, Aristóteles, los postulados griegos como la democracia, que fueron uno de los elementos importantes, qué eran las polis griegas. En cuanto a esta relación también, ¿cuál era el papel que cumplían en Grecia las mujeres? En Roma, ya directamente hablando de Roma, ¿cuál fue el proceso? Es decir, todo este periodo y características de la monarquía, de la república, del imperio. La república se encargó directamente del Senado para la conformación de, por ejemplo, el control, dominio, la guerra y todos estos elementos. Las provincias administradas por el Senado se llamaban senatoriales, no se olviden de eso. Y las provincias gobernadas por el emperador, estas provincias imperiales. ¿Sí? No se olviden que habían estas dos provincias. En cuanto a las contribuciones del derecho, principalmente no se olviden que influyó a los códigos civiles en todo el territorio de América. Finalmente vimos los roles de los estratos en las mujeres. Acuérdense que eran los paterfamilias, la posición de la mujer en la sociedad romana, ¿de qué nomás dependía? No se olviden que dependía del esposo, del padre y de las paterfamilias en general. Y finalmente, en cuanto a lo que vimos hoy en día, me interesa que recuerden la división. Cuando se dio la división del Imperio Romano, cuando acabó el Imperio Romano de Occidente, ¿cuál era principalmente la capital? Podemos puntualizarlo aquí para cerrar, para que tengan en cuenta. Estos dos elementos yo voy a tomar en consideración. Primero, la división, cuando se acaba el Imperio Romano de Occidente, y sobre todo estas dos capitales que son las más fundamentales, Roma y Constantinopla. Bien, jóvenes, si no hay dudas, preguntas, inquietudes, no se olviden el cristianismo como el fundamento religioso. Bien, jóvenes, entonces...